Te damos la bienvenida a Salud Ahora. En el programa de hoy nos desplazamos hasta el Colegio Oficial de Médicos de Málaga, donde conoceremos un estudio que relaciona el uso de las redes sociales con los trastornos de conducta alimentaria en adolescentes. En el apartado de Píldora Saludable, desde el distrito Málaga, Valle del Guadalhorce, nos explicarán los riesgos que supone vapear. Y en Innovación y Salud sabremos más sobre la enfermedad de Kawasaki. El personaje de la semana, el jefe de servicio de urología del Hospital VitaSanit Internacional, Juan Arocena. Juan Arocena, jefe de servicio de urología del Hospital VitaSanit Internacional, muchísimas gracias por acompañarnos en Salud Ahora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, es muy importante hablar de todas las especialidades, aquí siempre lo hacemos. La urología, evidentemente, es fundamental. Abordamos en el mes de noviembre el mes del cáncer de próstata, de la prevención del cáncer de próstata. Y bueno, sin embargo, aunque ahora lo abordaremos un poco más adelante, la importancia del cribado, de la detección precoz, lo primero que le voy a preguntar es ¿cuáles son las patologías más prevalentes en su especialidad, en el equipo que usted dirige? La primera, las de la próstata. Como bien has anunciado, no solo el cáncer, sino también lo más frecuente es la hiperplasia de próstata, que hace que el hombre a partir de cierta edad orine mal. Esto de la hiperplasia, doctor, perdone porque le interrumpa, pero aquí intentamos hablar que la gente entienda lo que estamos hablando. Cuando alguien va a una consulta y el urólogo, como usted o alguien de su equipo, dice que una persona tiene hiperplasia de próstata, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una degeneración por la edad y la glándula, la próstata, que es como una castañita, empieza a crecer. No sabemos por qué, empieza a crecer. Y al crecer lo que provoca es que hace un atasco, un tapón en el cuello de la vejiga y empezás a orinar flojo, a orinar con más frecuencia, a vaciar mal, a gotear, a levantarte por la noche a hacer pipí, hasta un momento que afecta la calidad de vida y sobre todo puede afectar a la vejiga y los riñones. Eso es la hiperplasia, es decir, es un crecimiento benigno, pero por ser benigno no quiere decir que no pueda que no sea incómodo. Y que pueda dar mucho la lata. De hecho, es la segunda cirugía más frecuente del mundo es la de la hiperplasia de próstata. ¿Qué otras patologías tratan en el servicio de su hospital? Las más prevalentes, evidentemente. Tratamos hombres y mujeres, que muchas se preguntan. Muy importante, sí. Que parece que los ginecólogos son de las mujeres, ¿no? Y los urólogos de los hombres, pero nada más lejos de la realidad. 30% de las consultas son de mujeres, no son pocas. Tratamos infecciones de orina, tratamos... Muy prevalentes, desde luego, en nuestro medio. Incontinencia de orina, de varios tipos, tratamos piedras en riñones, vejiga, tratamos toda la parte de andrología del varón, tanto reproductora como sexual. Tratamos la patología de la vejiga, que puede ser funcional, oncológica, uréter y riñón, y la glándula suprarrenal. Total, que es una especialidad muy diversa en la que no solamente tenemos que centrarnos en lo que todos nos podemos imaginar muchas veces. Sí. Muy diversa y muy bonita. Bueno, pues me ha mencionado en primer lugar a la próstata como uno de los grandes caballos de batalla, ¿no? De las grandes consultas que reciben en su servicio. ¿Hasta qué punto es importante el cribado, doctor? Porque una vez entrevisté a un colega suyo de profesión, de muchos años, que me dijo que del cáncer de próstata, me dijo la frase era algo así como una persona fallece con cáncer de próstata, pero no de cáncer de próstata. Nos enfrentamos a una enfermedad, entiendo, a una enfermedad oncológica, quizás no muy agresiva, no lo sé, usted me lo dirá, me corrige o corrige a su colega si es necesario, pero en cualquier caso, desde luego, entiendo que con los avances, la detección precoz y esos cribados, supongo que gran parte de esa frase radica en ese éxito, ¿no? Sí, de hecho puede ser muy agresivo y es mortal. Lo que pasa es que, gracias a Dios, se detecta cada vez en etapas más tempranas, cuando la enfermedad no da síntomas. Muchos se quejan de que hacemos pruebas a la gente sin tener ningún síntoma. ¿Y por qué me hacen esto si yo estoy bien? Para eso son los cribados, ¿no? Exactamente. Y con eso se consigue detectarlos tan pequeñitos y tan precoces que la mayoría se pueden curar. Hay algunos que no se tienen que tratar. Hay circunstancias que hacen por edad o por el tipo de agresividad del tumor que se puedan controlar con vigilancia. Pero hay otros que hay que tratarlos enseguida. Esa frase que te dijeron es cierta solo en parte. De hecho, es una de las patologías que más frecuentemente operamos y tratamos, que es el cáncer de próstata. Doctor, hablamos del cribado. Conocemos cómo se hace el cribado del cáncer de mama, con la mamografía. Conocemos con el test de sangre oculta en heces cómo se hace el cribado del cáncer de colon.
Y aunque la mayor parte de los hombres seguramente que a partir de cierta edad saben cómo se hace el cribado del cáncer de próstata, no sé si le parece que comentemos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que pedir al profesional sanitario si es que nos lo piden en una analítica, ¿verdad, doctor? Sí, hay que pedir una analítica que se llama el PSA, antígeno prostático específico, y depende del valor que tenga, pues entras al grupo de personas con riesgo a tener un cáncer o no. También hacemos una exploración y una ecografía. Con eso, que se tarda 5 minutos en la consulta, no tiene mucha más dificultad, podemos seleccionar a los pacientes que nos interesa seguir y estudiar más en profundidad, y a la gran mayoría le decimos que tiene que volver en 1, 2, 3, 5 años, dependiendo de lo que encontremos en la visita inicial. En su centro hospitalario también trabajan con la biopsia por fusión. Ya que estamos hablando de cáncer de próstata, creo que es importante también que hablemos de esta técnica. Hace años, cuando yo empezaba, el cáncer de próstata se diagnosticaba a ciegas, es decir, tú tienes una analítica, te decían si podías tener riesgo o no, y tenías que pinchar sin más, a través de un ecógrafo de la próstata, para saber si había cáncer o no. Y eso, para que lo entienda, es como si el cáncer de mama lo tienes que pinchar a ciegas, es decir, tengo algo que me dice que tienes cáncer de mama y tengo que pincharte las mamas por todos lados para ver dónde está. Poco preciso, por Muy tanto, poco ¿no? preciso y bastante incómodo. ¿Qué es lo que se hace ahora? Se le pide una resonancia magnética, y la resonancia magnética, y ahora también ha salido una ecografía que tenemos en Marbella, que es de ultrasonidos, detecta las posibles lesiones con mucha más fiabilidad y hace que dentro de la próstata podamos saber dónde está la pepita enferma. Tú imagínate una mandarina y hay una de las pepitas que es el tumor y el resto son normales. Bueno, pues te la pinta de color diferente. Y a través de eso, con el ecógrafo se fusiona esa imagen de resonancia con una biopsia en vivo y te dibuja dentro de lo que estás viendo en la biopsia por ecografía dónde está la pepita, dónde tienes que pinchar exactamente, a qué profundidad y a qué distancia está del sitio al que tienes que pinchar. Por tanto, un diagnóstico más certero y una intervención mucho más precisa y segura para el paciente, ¿no? Mucho más precisa y por otros matices que no quiero comentar, pero además el tipo de biopsia evita los riesgos que tiene una biopsia convencional, que pueden ser a veces graves de infección. Entonces es mucho más segura, mucho más precisa. Bueno, eso es una de las técnicas que realizan en Vitasan Internacional. ¿De qué otros tratamientos, técnicas pueden presumir allí? Bueno, tenemos la cirugía robótica, que es un paso más dentro de lo que es la cirugía laparoscópica, que, como bien sabe, consiste en vez de abrir y hacer una incisión, poder meternos dentro del paciente con una cámara, por lo cual el posoperatorio y las posibles secuelas que deja la cirugía son mucho menores. No solo estética, desde el punto de vista... Bueno, desde el punto de vista de la recuperación, entiendo, de posibles complicaciones. Mejor. No es lo mismo, porque una intervención, volvemos a hablar de próstata, pero podríamos hablar de otras que puedan realizar con cirugía robótica Da Vinci o con laparoscopia, pero... ¿En qué medida, o sea, una cirugía laparoscópica, de cuántas incisiones precisa? ¿De 3? Normalmente 3 o 4. 3 o 4. Exactamente. Con un tamaño mínimo, ¿verdad? Entre medio y 1 centímetro normalmente. Cuando antes, ¿cuántos centímetros hablábamos de la incisión? Por ejemplo, para operar un riñón era una incisión de costado y con unos dolores posoperatorios enormes. Claro. Porque tenías que cortar toda la musculatura y ahora no. Y eso es lo que hizo que la laparoscopia triunfase respecto a la cirugía abierta. En cuanto te acostumbras a verlo en la laparoscopia, ya no quieres volver a abrir. A pesar de que para el imaginario colectivo, entiendo, puede resultar que es más fácil para un profesional sanitario, para un cirujano, en este caso los urólogos son cirujanos, muy importante decirlo, que muchas veces, bueno, estamos aquí para eso, desde luego, para contar un poco en qué consiste cada especialidad y qué se hace, pero muchas veces, bueno, como ciudadana, yo puedo pensar que quizás es más fácil para un cirujano abrir, se utiliza ese término, no está muy bonito, pero bueno, hacer una incisión grande y trabajar a campo abierto. Sin embargo, parece que con estas técnicas es todo lo contrario, ¿verdad? Es todo lo contrario. Yo, desde luego, si me tienen que operar, prefiero que sea por la laparoscopia. No solo por la recuperación, ¿no, doctor? No solo por la recuperación, el profesional va a trabajar mejor, ¿no? Secuelas que puedes tener, complicaciones dentro del quirófano. Es que no es lo mismo operar en un campo pequeñito, que está en la profundidad del paciente. Por ejemplo, con la cirugía robótica te permite ver a 1 centímetro de distancia algo y aumentar por 10 con calidad HD. Es decir, el ojo humano no es capaz. Tú estás viendo en una pantalla
de 60 pulgadas, algo con una definición, alta definición, que está separándose 1 centímetro del ojo. Y la diferencia, evidentemente... Claro, te permite ver cosas que no has visto nunca. Claro. Y te permite una precisión que... A la hora de extirpar, por ejemplo, un tumor, entiendo que hay mucha más seguridad, ¿no? En cuanto al... Y además tiene unos sistemas de corrección que hace que puedas coser y que sea todo mucho más seguro. La sutura es más fácil, la disección es más fácil, ves mucho mejor, sangra mucho menos. El campo que ves lo ves a una profundidad mucho menor porque estás pudiendo acercar al milímetro. Y te enseña una forma de operar diferente, absolutamente diferente. Nada que ver. Está reciclándose constantemente, entiendo, ¿no? Es una profesión del cirujano, por lo menos en urología, que cada año sale algo nuevo interesante y tienes que decir, otra vez me tengo que formar y otra vez. Parece que ya no sé nada y tengo que volver, pero bueno, evidentemente la experiencia es un grado. Todo sirve, sí. Pero estar a la vanguardia es lo que tiene, ¿no? Lo que pasa ahora es al revés que en nuestra época, cuando yo empecé, que es que los jóvenes especialistas no saben operar en cirugía abierta. Claro. Y si hay una complicación que tienen que abrir, lo pasan muy mal. Yo he hecho 1.500 cirugías de próstata abiertas, he hecho miles de operaciones de laparoscopia y llevamos 3 años con el robot y llevamos muchísimas cirugías. Pero si alguna vez tengo que abrir, lo he hecho muchas veces. No es lo mismo. Se prepara el campo quirúrgico y se abre. Y ya sabemos lo que hay que hacer también. Bueno, esos son los problemas de la juventud y bueno, que llegan los avances, llegan toda la tecnología, sí. Pero evidentemente hay que saber todo lo demás. Mucha experiencia, sí. Desde luego. Doctor, y con Da Vinci en concreto, con la cirugía robótica, que para que la gente se haga una idea en casa, hay una consola en la que se sienta el cirujano y con una precisión, vamos, parece un videojuego, pero desde luego que no lo es, por supuesto, estamos hablando de algo muy serio, ¿no? Pero bueno, es muy sensible los mandos, o no sé cómo se le llama, que ustedes manejan, y luego en la mesa de quirófano está el paciente y unos brazos están recibiendo las órdenes que se mandan desde la consola. Desde la consola. No sé si lo he explicado más o menos perfectamente. Bien. Bueno, doctores que están en algún quirófano Da Vinci que he estado viendo porque, bueno, nos gusta hablar de salud y es importante que la gente entienda y bueno, que contemos a las personas lo que realmente creemos que les interesa, ¿no? Trabajan en equipo, siempre. Evidentemente, requieren de anestesia, de enfermería de quirófano, a veces intervienen uno o más urólogos, supongo que dependiendo un poco, ¿no? Generalmente en mis grupos solemos operar 2. 2. Y doctor... uno que hace de ayudante y otro que está en consola, igual que en la laparoscopia o en cirugía abierta. Se puede hacer uno solo, pero nuestra forma de trabajar, somos 10 urólogos que trabajamos en equipos de hace muchos años, preferimos siempre estar acompañados. Bueno, y además de eso, cuentan con una torre laparoscópica en 3D. ¿Para qué se utiliza? A diferencia del Da Vinci, por ejemplo. Te da la imagen 3D. Es decir, ¿se tiene que poner unas gafas? Exactamente. Te permite ver sin abrir, como si estuviese abierto, porque ves todo en 3D, con la claridad de la laparoscopia. No es la robótica, es un paso intermedio. Un paso intermedio. ¿Y qué cirugías son las más habituales en este tipo de, utilizando el 3D? Las 3 dimensiones, ¿vale? Las mismas que el robot Da Vinci. Son 2 técnicas que van a la par, es decir, las 2 te obligan a saber manejar la laparoscopia y las 2 te obligan a tener capacidad de operar con realidad virtual de 3D, que no todo el mundo lo puede hacer. Gente que se marea con las gafas. Desde luego. Y para terminar, doctor, ¿cuál es el futuro de su especialidad, al menos en Vitasana Internacional? No sé si están, bueno, pues tras algún tipo de equipamiento nuevo o para realizar una nueva técnica, no sé si nos pueden adelantar algo. Pues mira, sí. Por ejemplo, ya tenemos en Marbella y lo tendremos pronto en Sanit, cirugía que opera sola. ¿Ah? Robot que opera en la hiperplasia benigna, que hemos contado, ese crecimiento benigno, le das unos parámetros y opera solo. ¡Qué barbaridad! Por lo cual es de una precisión del 100%. Precisión del 100% y volvemos a lo mismo. Seguro que muchas personas se están preguntando ahora mismo en casa. Yo prefiero que esté un médico. Hombre, evidentemente lo estará supervisando un profesional. Está el profesional apretando un pedal y supervisando lo que hace el robot. El margen de error entiendo que con la tecnología es casi cero, ¿no? Claro, y las complicaciones o secuelas las minimiza enormemente. No sabemos lo que va a haber para el futuro. Estamos preocupados, no preocupados, con ilusión de saber de toda la realidad que va a venir ahora de inteligencia artificial. ¿No? Por ejemplo, nos pensamos en los colegas que para qué quieres ir a la consulta a un médico. Pues si una inteligencia le das tus síntomas, le das una serie de parámetros y en un segundo te dice lo que tienes o qué pruebas te tienes que hacer.
No sabemos lo que depara el futuro. Cuando venga estaremos preparados, pero va a ser apasionante, la verdad. Desde luego que sí, pero bueno, siempre tendrán que estar ustedes ahí, porque además de que cuentan con la experiencia y con la evidencia, que bueno, la IA puede tener parte, por lo menos en la evidencia, pero en la experiencia desde luego que no. Pero lo que no tiene es el alma que ustedes le ponen con los pacientes, que eso es muy importante. Eso es muy Yo creo que la inteligencia artificial hay que entenderla en todos los sectores como una herramienta más de apoyo y bueno, que nos ayude a ser más eficaces, efectivos, ¿no? O seguros en el caso del quirófano. Me imagino que sí, por ahí vienen los tiros. Yo creo que va a ser un apoyo espectacular. No le tenemos miedo, ya te digo, es más curiosidad del futuro. Y me preguntas el futuro, no lo sé, pero va a ser muy rápido. Bueno, el futuro llegará, ya es presente. Va a ser muy rápido. Doctor Juan Arocena, muchísimas gracias por habernos acompañado en Salud Ahora. Muchas gracias. Esperamos visitar pronto ese servicio y contar todas las técnicas que tienen. Cuando quieran, pueden venir a grabar lo que quieran. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Los trastornos de conducta alimentaria son un trastorno mental grave que afecta no solamente a la forma en la que comemos, afecta también a la relación que tenemos con la comida, a la percepción de nuestro cuerpo y a nuestra imagen. No solamente implican comer mucho o comer poco, sino realmente lo que llevan por detrás es un alto sufrimiento para aquella persona que los padece. Y tiene unas consecuencias también a nivel físico y psicológico que suelen impactar de forma muy importante en el funcionamiento de la vida de la persona. La prevalencia en nuestro entorno más o menos se sitúa entre el 4 y el 6%, pero si nos vamos a otros colectivos más vulnerables, como pueden ser por ejemplo las personas jóvenes, esta prevalencia puede incluso aumentarse. Los más conocidos son la anorexia y la bulimia. La anorexia está caracterizada por una restricción de la comida, por comer menos cantidad de comida, pero también con una profunda distorsión de la imagen corporal. La bulimia, por otro lado, está caracterizado por atracones de comida, por comer grandes cantidades de comida y después conductas compensatorias, es decir, hacer algo para evitar las consecuencias de comer toda esa comida, como pueden ser, por ejemplo, la inducción de vómitos, realizar ejercicio físico o, por ejemplo, tomar laxantes. Hay que tener en cuenta también que hay nuevos trastornos que van apareciendo cada vez más, como pueden ser, por ejemplo, la ortorexia, que es la obsesión por la comida saludable, la vigorexia, la obsesión por el ejercicio físico, o incluso también algunos trastornos de conducta alimentaria que son mezclas de todos los anteriores. Existe una vulnerabilidad, una predisposición a poder tener estos trastornos, que puede ser de tres tipos: a nivel genético, a nivel psicológico o a nivel social. A nivel genético, por ejemplo, observamos que las personas que sufren este trastorno a lo mejor en su familia tienen antecedentes de algún trastorno mental o, por ejemplo, rasgos excesivamente perfeccionistas en la personalidad de su familia. A nivel psicológico también se han demostrado algunas circunstancias estresantes que pueden precipitar o agravar estos trastornos, como por ejemplo haber sufrido bullying o acoso escolar. Luego también hay unos determinantes sociales que tienen mucho peso, como pueden ser, por ejemplo, la obsesión que tiene toda la sociedad con la extrema delgadez, o por ejemplo el peso tan importante que se le va dando a la imagen. También la relación que tengamos con Internet o con las redes sociales pueden ser también un factor de riesgo de estos trastornos. Detectamos en la práctica clínica el incremento de los trastornos de la conducta alimentaria y tenían un nexo en común, que era el uso inadecuado y problemático de Internet. Entonces, en base a eso, quisimos hacer un estudio más riguroso y realizamos un trabajo fin de grado con la doctora Ruiz Centeno, en el cual queríamos analizar realmente cómo se movía la información dentro de Internet. Observamos cómo en estos pacientes había ese uso inadecuado y problemático de Internet y se enaltecía un tipo de conducta basado en un prototipo de belleza, de salud que era erróneo y que estaba gobernado por una serie de comunidades que se beneficiaban de un grupo de pacientes que eran muy vulnerables. Nos centramos en 4. Nos centramos en TikTok, en Instagram, en Facebook y en Twitter, lo que ahora conocemos como X. ¿Por qué ellas? Este tipo de plataformas, porque creemos que son plataformas que son muy accesibles para los jóvenes, se mueve de manera muy rápida y muy audiovisual la información y esto les permite a los jóvenes y adolescentes tener continuamente
una información actualizada y en la que poder relacionarse con otras personas que ellos consideran que son sus dirigentes o aquellas personas a las cuales pues deben seguir y proceder en una serie de conductas que al final, pues aunque ellos no sean conscientes, derivan en una patología y en un agravamiento de ese trastorno de la conducta alimentaria que ellos padecen. Entonces, este tipo de plataformas o de redes sociales, al final nos dimos cuenta que están muy jerarquizadas, que tienen ese dirigente, el cual es capaz además de castigar o de beneficiar a aquellos que continúan con sus criterios y con su manera de entender lo que es la salud. En Telegram lo que observamos era cómo determinados contenidos parecía que desaparecían y volvían a aparecer. Cambiando determinadas palabras, descubrimos que los mismos contenidos que habían sido eliminados volvían a aparecer y con muchísimos seguidores, lo cual nos llamó la atención. Muchísimo contenido audiovisual, muchísimo contenido de recetas, de mecanismos, de facilidades para un tipo de adolescente que todavía no tiene los criterios suficientes como para saber qué es lo que realmente le conviene o qué está asociado realmente a salud y a patología. Sin un tipo de base detrás que le permita o de herramientas que le permitan diferenciar aquello que es tóxico de aquello que realmente es saludable, me parece muy peligroso y me parece que además es un contenido en el que se les recomienda a los adolescentes el ocultar la información, que también nos llamó muchísimo la atención, cómo no era necesario, cómo se castigaba el hecho de comentarlo a padres, amigos, a personal que puede estar preocupado porque tú de repente cambias tu manera de actuar. Entonces se penalizaban aquellos que comunicaban esta información y ahí también encuentra el nicho en estas personas vulnerables. Al final lo que consigues es aislar a una persona completamente de la sociedad y que únicamente haga caso a las recomendaciones que tú le estás haciendo en favor de lo que consideran como un estándar de belleza sublime. La conclusión fundamental y más clara es el uso no regulado de plataformas que pueden favorecer o ser un factor de riesgo para los trastornos de conducta alimentaria. Además, en un grupo tan vulnerable como son los adolescentes, en el cual no creemos que sea únicamente responsabilidad de las redes sociales, evidentemente, pero sí son catalizadores para un grupo muy vulnerable de personas que al final entienden como patologías saludables y sanas conductas que son totalmente dañinas para su salud. Lo que nos interesa es prevenir este tipo de daños. Entonces, los adolescentes más vulnerables reciben la información de que siguiendo estas conductas tú vas a alcanzar un estado de salud, lo cual es completamente erróneo. Entonces, en base a eso, creemos que las recomendaciones, por ser claros, las resumiríamos en 3 líneas. Por una parte, educación emocional y digital, fundamental, a nivel de colegio, a nivel de asociaciones, que los adolescentes, los jóvenes sepan identificar qué conductas tóxicas hay y herramientas para ponerles remedio. Otra de las vías, creemos que es necesario regular el contenido en redes sociales, limitar de alguna manera ese acceso directo a una información. Y por último, creemos que también es importante habilitar algún mecanismo en los cuales especialistas, médicos, psicólogos, una vez detectado un problema, puedan poner en marcha un sistema rápido de prevención y de ayuda a ese tipo de familias, a ese tipo de adolescentes que lo buscan. Comer de forma más natural, no criticar, por ejemplo, la comida, no decir esta comida es buena o es mala, porque el mensaje, nuestro propio ejemplo, también va calando después en casa. Otra recomendación también es no hacer comentarios despectivos sobre la imagen o el aspecto físico de otra persona. El hacer comentarios malintencionados sobre la imagen de otra persona también pueden hacer al final que estos mensajes también vayan pasando. Lo principal, que tengamos un espacio de escucha activa, un espacio de entorno y de apego seguro, donde al final, si aparecen señales de alarma también, en un espacio de comunicación abierta, seamos capaces de detectar esas señales de alarma e intervenir cuanto antes en este trastorno. También es muy importante que supervisemos cómo se relacionan nuestros hijos e hijas con las redes sociales, que tengamos un espacio de acompañamiento, de supervisión de lo que están haciendo y un espacio seguro en las redes sociales, prevendrán también en parte las consecuencias de estos trastornos. Bueno, lo primero es que el concepto de vapear es un concepto erróneo
porque realmente lo que se produce en un vapor no es vapor de agua, como mucha gente piensa, sino que es un aerosol. El vapor es un dispositivo que consta de una batería que calienta un líquido a 60 grados y se produce un aerosol. Ese aerosol entra directamente en nuestros pulmones y está demostrado que son sustancias pues, que pueden producir cáncer, neumonía y determinados tipos de enfermedades. Además, estas sustancias que contiene son sales de nicotina. La nicotina, como sabemos, es una sustancia adictiva y entonces el riesgo principal de los vapers es que va a producir adicción en la persona que lo consuma. Lo más importante es la prevención y para esto es muy importante conocer los riesgos que tiene vapear, que ya decimos que es un concepto erróneo para nuestra salud, y no empezar en el consumo. No obstante, si ya se ha iniciado el consumo y hay algún tipo de dependencia en los centros de salud, desde los centros de salud podemos ayudar a las personas a que dejen este hábito, bien a través de una terapia conductual o bien mediante tratamientos farmacológicos, si fuera preciso, siempre bajo la prescripción médica y la supervisión de profesionales sanitarios. El problema con los adolescentes, si tiene hijos adolescentes, es que la publicidad está muy segmentada. Son productos que están diseñados, el diseño, los colores, son atractivos para ellos, los sabores, están diseñadas específicamente para población niños, niñas y adolescentes, con lo cual ellos, que además son personas que todavía están en desarrollo, tienen mayor riesgo de hacerse adictos a estas sustancias. Investigadores de la Universidad de Málaga y de IBIMA Plataforma Bionan están trabajando en un biomarcador que pronostique y diagnostique de forma precoz la enfermedad de Kawasaki, una patología difícil de identificar y que puede dejar graves secuelas en las personas que la padecen. Pues la enfermedad de Kawasaki es una enfermedad rara, que se considera rara, una enfermedad inflamatoria, y se engloba dentro de las vasculitis, que lo que significa, ¿no?, pues que se inflaman los vasos del organismo, ¿no?, pero tiene especial predilección por determinados vasos sanguíneos, como ahora comentaremos. Es una enfermedad que en los niños el problema es que no tenemos una prueba diagnóstica ni de laboratorio ni de imagen que nos diagnostique la enfermedad, y cursa de manera muy parecida a muchas enfermedades, sobre todo infecciosas típicas de la infancia. Aunque no se trata de una enfermedad muy prevalente, los investigadores están trabajando en ella con objeto de diagnosticarla de forma precoz, dada la gravedad de las lesiones que produce a largo plazo. El origen de la enfermedad de Kawasaki es totalmente desconocido. Hay estudios que indican que puede ser algo que tenga prevalencia genética, otros que dicen que es tema medioambiental, y lo más novedoso en el campo es que parece ser que tiene algo que ver con la mezcla de las dos variables, ¿no? Por ese motivo la prevalencia depende mucho de la zona geográfica en la que estemos estudiando la enfermedad. En Europa hay entre 5 y 10 niños de cada 100.000 afectados por la enfermedad de Kawasaki, mientras que si te vas a otros territorios como Japón, en los últimos años además ha subido casi 300 niños por cada 100.000. Según los expertos, las secuelas aparecen aproximadamente en el 25% de los pacientes, pero con el tratamiento adecuado se puede reducir hasta por debajo del 5%. De ahí la importancia de identificarla a la mayor brevedad. Pues la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis, lo que implica una inflamación de los vasos sanguíneos, de todos los vasos, y en concreto estos vasos también se inflaman a nivel cardíaco. Las arterias coronarias son unos vasitos muy pequeños que nutren el corazón, le llevan todo el oxígeno, los nutrientes, y esta inflamación sí que puede provocar secuelas si no se trata. Por lo tanto, lo más importante es un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado para intentar evitarlas. Estas secuelas pueden provocar graves lesiones en el corazón, lo que puede ocasionar incluso una muerte súbita. Es una enfermedad que si tú no la tratas se acaba autolimitando, es decir, desaparecen los síntomas, en torno a los 10-14 días el paciente queda asintomático, pero las secuelas
pueden aparecer si no pones un tratamiento adecuado, y el problema es la gravedad de esas secuelas. Este estudio cuenta con la participación de numerosos centros, 15 de ellos andaluces, y dispone de muestras de pacientes de un centro de Estados Unidos y con modelo animal en laboratorio para conocer el contexto celular y molecular. Con toda la información recabada, pretenden estudiar un biomarcador pronóstico. Lo que vamos a estudiar es un biomarcador que tiene un nombre un poco raro, llamado CTHRC1, y que tiene que ver con el inicio de la patología cardiovascular asociada a la enfermedad de Kawasaki, ¿no? A la fibrosis que se produce en el corazón de estos niños temprano, ¿no? Al principio de la enfermedad. El biomarcador en cuestión, CTHRC1, nos puede tener un valor pronóstico y diagnóstico muy potente, porque sería el primer marcador que se puede medir en la sangre del paciente y que nos indicaría claramente la afección o el nivel de problema cardíaco que está desarrollando el niño en ese momento. Entonces, en vista de que no hay ninguna herramienta diagnóstica definitiva ahora mismo en el sistema de salud a nivel mundial, pues nos daría una ventaja tremenda para tratar a estos niños y cogerlo un poco con margen, ¿no? Con tiempo. Tanto el diagnóstico precoz como el tratamiento correcto de la enfermedad, una vez detectada, pueden, según los expertos, marcar la diferencia en el abordaje de esta patología a nivel mundial. El tener a un paciente, primero, correctamente tratado y sin secuelas, nos da una opción de tener una vida totalmente normal, con una calidad de vida normal y probablemente sin riesgo cardiovascular, salvo el añadido con el paso de los años que puede tener un adulto. Pero en el caso de que haya secuelas, y mientras más graves sean, que suelen ser sobre todo pacientes que no se han diagnosticado correctamente o que han llegado muy tarde a por ese tratamiento o no se han tratado, esos pacientes tienen un riesgo cardiovascular muy alto ya desde la infancia, lo cual no suele ser habitual en niños sanos, porque afortunadamente esos vasos en los niños son nuevos, no tienen ningún otro daño adquirido, y en este caso los pondría en riesgo de incluso pues, una muerte súbita, un infarto, que bueno, pues peligraría su vida y por lo tanto le mermaría muchísimo la calidad. El objetivo del proyecto es, por tanto, averiguar el origen y el desarrollo de esta enfermedad de los vasos sanguíneos que dirigen la sangre al corazón, un aspecto clave para su tratamiento.